Hay algo que llevo pensando desde que salió este video, y es que, sinceramente, siento que volvió a pasar exactamente lo mismo que hemos visto muchas veces con Jikook. A veces siento que dentro del fandom nos hemos acostumbrado tanto a buscar pruebas en todo lo que aparece en redes sociales que olvidamos algo muy simple. Una publicación no siempre cuenta toda la historia, y justamente este video de la cena me pareció un ejemplo perfecto de eso. Porque cuando comenzaron a salir las historias de los miembros durante esa reunión, muchas personas rápidamente empezaron a sacar conclusiones. Como no había una fotografía clara donde aparecieran Jimin y Jungkook juntos, como no salían en algunas de las historias que se compartieron, inmediatamente comenzaron los comentarios de que estaban separados, de que seguramente no habían estado juntos durante la cena o de que quizás ya no compartían momentos como antes. Y aquí es donde siempre me hago la misma pregunta. ¿Por qué asumimos que si una persona no aparece en una historia, significa que no estaba ahí? ¿Por qué pensamos que una publicación de unos segundos tiene que mostrarnos absolutamente todo lo que ocurrió durante horas? Porque al final, una historia de Instagram es solamente eso, un pequeño fragmento. Es una persona grabando un momento específico, enfocando una parte determinada de la mesa a alguien que tenía delante, o simplemente aquello que llamó su atención en ese instante. No significa que las personas que no aparecen en ese video no estaban presentes. No significa que no estaban conversando. No significa que no estaban compartiendo el mismo espacio. Y eso fue justamente lo que pasó esta vez. Mientras algunos ya estaban creando una historia completa basándose en lo que no habían visto, apareció un video grabado por una fan desde otro ángulo y, en apenas unos segundos, mostró algo completamente diferente. Ahí estaban Jimin y Jungkook, sentados uno al lado del otro durante esa cena. Y creo que ese momento fue importante para muchos fans de Jikook porque volvió a recordar algo que muchas veces se pierde entre tantos análisis de redes. Ellos no necesitan aparecer en cada fotografía para que sepamos que comparten momentos. El hecho de que no estén en una historia no significa automáticamente que estén lejos. El hecho de que otro miembro no publique una foto de ellos dos juntos no significa que no estuvieron juntos. De hecho, siento que esto demuestra precisamente que muchas veces vemos solamente una pequeña parte de lo que ocurre. Porque pensemos un momento, esa fan grabó unos segundos, solamente unos segundos de toda una cena. ¿Cuánto más habrá ocurrido antes? ¿Cuánto más habrá ocurrido después? ¿Cuántas conversaciones, risas o momentos compartieron que simplemente nadie grabó? Y ahí está justamente lo que me parece más interesante. Muchas veces el fandom intenta encontrar respuestas únicamente en aquello que es público, pero olvidamos que hay muchísimos momentos que simplemente nunca llegan a Internet. No porque sean secretos ni porque tengan que significar algo específico, sino porque naturalmente hay momentos que las personas viven sin sacar el teléfono, sin pensar en publicar una historia o sin imaginar que alguien está esperando ver cada detalle. Creo que eso es algo que ha cambiado muchísimo con los años. Antes teníamos la sensación de ver más momentos espontáneos, más pequeños detalles del día a día y más interacciones que terminaban llegando al público. Pero ahora parece que todo se maneja de una manera mucho más cuidadosa. Hay una mayor conciencia de que cualquier cosa puede ser captada, compartida y analizada durante días. Y quizás por eso ahora muchos momentos de Jimin y Jungkook aparecen de esta manera, inesperadamente.
No porque sean menos momentos, sino porque simplemente vemos menos de ellos. Muchas cosas pueden pasar lejos de las cámaras y nosotros nunca llegar a enterarnos. Por eso me parece tan curioso cuando algunas personas dicen, si no hay fotos, entonces no pasó, porque realmente no funciona así. La ausencia de una publicación no significa la ausencia de un momento. La ausencia de una historia no significa que dos personas no hayan estado juntas. Y este video es un ejemplo perfecto de cómo una sola grabación puede cambiar completamente la percepción que muchos tenían. Durante horas, algunas personas pensaron que Jimin y Jungkook estaban separados durante esa cena porque no aparecían en las publicaciones de otros miembros. Pero después llegó este pequeño video y mostró que la realidad podía ser completamente diferente. No porque alguien estuviera intentando demostrar algo, sino porque simplemente alguien captó un instante que otras cámaras no habían mostrado. Y eso es lo que más me gusta de estos momentos, que no parecen planeados. No es una foto preparada, no es una publicación hecha para responder comentarios, no es algo que ellos mismos estén intentando mostrar. Es simplemente un momento normal, cotidiano, donde estaban compartiendo con los demás miembros. Desde mi perspectiva como fan, siento que muchas veces hemos visto que la dinámica de Jikook no depende únicamente de lo que aparece frente a las cámaras. Hay una parte que vemos y otra parte que simplemente no conocemos. Y creo que ahí está la razón por la que muchos fans sienten que hay algo especial en la forma en la que interactúan. Porque incluso en momentos pequeños, incluso sin grandes gestos, muchas personas perciben esa comodidad y esa naturalidad. Pero también creo que este tipo de situaciones nos enseñan algo importante. No podemos medir todo por la cantidad de contenido que recibimos. A veces pensamos que porque antes había más fotografías o más videos, entonces ahora hay menos momentos. Pero quizás simplemente hay menos cosas que llegan al público. Quizás ahora prefieren disfrutar más de ciertos momentos sin convertirlos inmediatamente en contenido para millones de personas. Quizás hay más cosas que simplemente quedan entre ellos y los miembros. Y sinceramente, eso es algo que también podemos entender y respetar. Porque al final, una cosa es lo que vemos y otra cosa es todo lo que ocurre fuera de esa pequeña ventana. Una cena de varias horas no puede resumirse en 3 historias de Instagram. Una reunión completa no puede definirse por una fotografía. Y una conexión entre personas no puede medirse únicamente por cuántas veces aparecen juntas en una publicación. Por eso este video me pareció tan bonito. Porque no fue un gran momento preparado, no fue algo anunciado, no fue algo que todos estaban esperando. Fue simplemente una pequeña prueba de que muchas veces las cosas ocurren, aunque no las veamos inmediatamente. Y creo que eso es precisamente lo que muchos fans de Jikook sintieron al ver ese video. No era solamente verlos sentados juntos, sino recordar que muchas veces las redes sociales no muestran todo. Que muchas veces las historias de otros miembros solo muestran una parte de la situación. Que muchas veces hay momentos que pasan completamente desapercibidos hasta que alguien, por casualidad, los captura. Así que para mí, la reflexión de este momento es muy sencilla. No podemos asumir que algo no existe solo porque no aparece en una publicación. A veces simplemente no estamos viendo el ángulo correcto, no estamos viendo el momento completo o simplemente ese instante todavía no había llegado a nosotros.
Y este video volvió a recordarnos justamente eso, que detrás de cada fotografía hay mucho más que no vemos. Detrás de cada historia hay momentos que quedaron fuera de cámara, y detrás de cada reunión hay muchas cosas que nunca llegarán a Internet. Por eso creo que lo más bonito es disfrutar cuando aparecen estos pequeños momentos, alegrarnos por verlos compartir y entender que no todo tiene que estar expuesto para que exista. A veces los momentos más especiales son precisamente aquellos que aparecen de la manera más inesperada.